Un hallazgo en la selva que nadie conseguiría creer, hasta que ocurrió. Imagine una madrugada silenciosa en el corazón de una selva semiárida, las hojas aún dormidas, la tierra seca y el aire denso como si el mundo contuviera el aliento. De repente, un sonido rompe el silencio, el llanto frágil de un bebé, abandonado, solo, en una caja de cartón desechada junto a los arbustos. No hay caminos, ni casas, ni humanos cerca, solo la oscuridad y algo más. Un león viejo, de pelaje desgastado y cuerpo marcado por los años, se acerca. Olfatea el aire con cautela. Su instinto le dice que algo no encaja, que eso que llora no es presa, no es amenaza, es otra cosa. Y entonces, lo imposible ocurre. Si crees en el poder del instinto, en la compasión más allá de las especies y en los lazos que desafían toda lógica, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien necesita volver a creer en algo más grande. La caja temblaba levemente con cada estallido del llanto. El cartón húmedo estaba a punto de ceder. Dentro, un bebé recién nacido, con la piel enrojecida por el frío de la madrugada y cubierto apenas por un paño azul, agitaba los brazos con desesperación. A metros de distancia, entre los matorrales, el león se detuvo. Sus ojos dorados se fijaron en la escena con una mezcla de desconfianza y extraña serenidad. No era común ver un cachorro humano en medio del monte. Tampoco era común que un depredador se quedara quieto ante un llanto así. Pero aquel león no era cualquier animal. Había vivido lo suficiente para entender que la selva a veces traía cosas que no podían explicarse. Avanzó, paso a paso. Su melena enmarañada se movía con el viento leve, y sus patas levantaban polvo seco a cada zancada. Al llegar a la caja, bajó el hocico y olfateó. Talco, leche agria, piel cálida. El bebé se agitó con más fuerza, emitiendo un gemido lastimero. El león no se apartó. En lugar de eso, rodeó la caja con su cuerpo, se echó de lado y presionó su flanco contra el cartón. El calor de su pelaje comenzó a invadir el interior improvisado. Poco a poco, el llanto se transformó en sollozos y luego en silencio. No había lógica, no había razón, pero algo profundo en el pecho de aquel león rugía con fuerza. No era hambre, no era amenaza, era otra cosa. Una urgencia que venía de un lugar que él no sabía que existía. Durante horas, el león permaneció en vela, atento a cada sonido, a cada movimiento. Sabía que otros animales podían sentir ese mismo olor, ese mismo calor, pero él había hecho una elección. El bebé, de alguna manera incomprensible, ahora le pertenecía. Cuando la luz del alba comenzó a asomar por entre las copas secas de los árboles, el león empujó suavemente la caja con su hocico. El cartón se arrastró por el suelo duro, y aunque el bebé se movió incómodo, no despertó. El león sabía que tenía que llevarlo a otro lugar, más escondido, más protegido. Lo arrastró hasta una formación de piedras, entre raíces profundas y sombra permanente. Allí, entre la tierra fresca y el rumor del viento, volvió a recostarse junto al bebé. Lamió su frente con cuidado. El niño se acurrucó, instintivamente buscando el calor que ya reconocía como seguro. El sol aún no había despuntado por completo, pero el claro donde el león había llevado al bebé ya respiraba con la vida del nuevo día. Las sombras se alargaban entre las piedras y las raíces, y el aire empezaba a calentarse, arrastrando consigo el aroma terroso de la madrugada. Allí, en ese rincón, escondido de la naturaleza, se gestaba algo que ningún ojo humano había presenciado jamás. El bebé se movió, apenas un estremecimiento de sus brazos delgados, y emitió un quejido leve. No era llanto, no era hambre, era otra cosa, una búsqueda inconsciente, un instinto ancestral que lo impulsaba a encontrar calor, abrigo, presencia. El león, que no dormía del todo pero tampoco estaba completamente despierto, reaccionó sin pensar. Levantó la cabeza lentamente, como si temiera asustar al pequeño, y acercó el cuerpo un poco más. Aquel animal enorme, con cicatrices cubriendo su piel y un andar pesado por los años vividos, había sido una bestia solitaria durante mucho tiempo. Su mirada era la de alguien que ya no esperaba nada del mundo. Pero algo cambió esa noche.
algo más profundo que el instinto de supervivencia. En el interior de su pecho, ese corazón que había soportado tantas heridas, de hambre, de pérdida, de miedo, comenzó a latir con una cadencia diferente. Era una conexión muda, sin lógica ni lenguaje. No se conocían, no compartían especie, ni historia, ni sentido. Pero allí, entre el calor del cuerpo felino y la vulnerabilidad del humano recién nacido, se tejía un lazo invisible que iba más allá de lo comprensible. El bebé, que había sido dejado a la intemperie, sin nombre, sin protección, comenzó a responder a esa presencia. En algún rincón de su ser primitivo, supo que aquello que lo rodeaba no era una amenaza. Era una cuna viva, un abrigo latente. Y entonces, primera vez desde que había sido abandonado, dejó de llorar por completo. El león lo observó largo rato. Olía el aire cada cierto tiempo, atento a cualquier alteración. Escuchaba los sonidos del entorno como un centinela solitario. Pero cada tanto, volvía a mirar al bebé, a sus pequeños dedos abiertos, a su respiración irregular, al temblor sutil de su mentón. Todo eso le provocaba una ternura que no entendía, que nunca pensó que sentiría otra vez. En un momento, cuando el sol comenzaba a teñir de ámbar el cielo, el bebé giró la cabeza y su mejilla rozó el pelaje áspero del león. Fue un gesto mínimo, inconsciente, pero el efecto fue inmediato. El león cerró los ojos, no por debilidad, no por cansancio, sino porque aquel roce, tan simple, tan humano, lo desarmó por dentro. Sentía, de algún modo, que ese pequeño ser le pertenecía, que cuidar de él no era una opción, sino una verdad grabada en los huesos. Y así pasaron las horas. El bebé dormía, el león lo protegía, no se movía, no cazaba, no rugía. Solo estaba presente, entero, vigilante, y por primera vez en años, en paz. La selva, aunque quieta en apariencia, nunca duerme del todo. Detrás de cada rama, debajo de cada raíz, la vida se arrastra, se oculta, se caza y se defiende. Para un animal viejo como el león, el peligro no era un concepto abstracto, era una certeza con la que había aprendido a convivir. Esa mañana, mientras el calor se adueñaba del claro y las sombras retrocedían, el león comenzó a percibir lo que venía. Primero fue el silencio. Un silencio denso, artificial, que lo alertó como un susurro agudo en la piel. Luego llegaron los olores. Un rastro ácido de serpiente, el hedor metálico de un zorro viejo, el perfume dulzón de una flor carnívora, abriéndose a la espera de presas aladas. Y por encima de todo, la presencia sutil pero inconfundible de otros ojos observando. El león no se movió, no rugió, pero su cuerpo entero se transformó en un escudo. El bebé, aún dormido dentro de la caja de cartón que ya empezaba a ceder por la humedad, no entendía nada. Respiraba con dificultad, sus mejillas rojas por el calor, su boca entreabierta. El león bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre el borde de la caja. No era solo vigilancia, era un gesto de pertenencia. A unos 100 metros, entre los matorrales, una pareja de chacales husmeaba el aire. Uno de ellos, más joven, dio un paso al frente, pero el otro lo detuvo con un leve gruñido. No era solo el tamaño del león lo que los detenía, era la energía que emanaba. Algo en esa escena desafiaba la lógica del depredador. No había debilidad, no había oportunidad. Había una barrera invisible que decía, aquí no. Más allá, en lo alto, los buitres comenzaron a girar en círculos. Lentamente, como péndulos de muerte, descendían centímetro a centímetro, convencidos de que aquello que olían era carne fácil. Pero no descendieron lo suficiente. El león los vio, y bastó con que se incorporara apenas, con un movimiento lento y poderoso, para que las aves se dispersaran con gritos roncos. Durante horas, el león se mantuvo así, medio recostado, medio alerta, sin beber, sin moverse más de lo necesario. Solo respiraba, olía, escuchaba, y cada cierto tiempo, cuando el bebé emitía un gemido, él giraba la cabeza y lo observaba con atención. Era como si el sonido de ese pequeño cuerpo fuera el único que podía calmarlo. El sol alcanzó el punto más alto del cielo.
Las moscas empezaban a agruparse alrededor de la caja. El cartón tenía manchas de humedad y el pañito azul que cubría al niño ya no ofrecía casi ninguna protección. El león lo sabía. No entendía el concepto de hora, pero sí comprendía que el tiempo se estaba agotando. Entonces, con una lentitud dolorosa, se levantó. Caminó en círculo, olfateó la tierra, estudió el terreno. Había que moverse. Quedarse era firmar la sentencia de ambos. Con la pata delantera empujó la caja, esta vez más fuerte. El cartón crujió, se arrastró sobre la tierra seca. El bebé se sobresaltó, abrió los ojos, pero no lloró. Miró a su alrededor, los ojos turbios por la deshidratación, y luego volvió a cerrarlos. El león siguió empujando, no con desesperación, sino con decisión. Lo llevó cuesta arriba, bordeando una zona rocosa, hasta encontrar una hendidura entre las raíces de una higuera antigua. Allí, entre la sombra fresca, se detuvo. Miró alrededor. El espacio era estrecho, pero seguro. Desde allí, el viento no arrastraba el olor hacia los caminos principales. Los animales más grandes no pasarían entre las raíces. Los más pequeños no se atreverían a acercarse. Volvió a recostarse junto al bebé, esta vez cubriéndolo por completo con el cuerpo. Lo rodeó con las patas delanteras, formando una especie de cueva tibia, viva, protectora. Y cuando creyó que por fin podrían descansar, el viento cambió de dirección. Desde el norte, a lo lejos, llegó el sonido de voces humanas. A kilómetros del claro donde el león protegía al bebé, en un pueblo olvidado por el tiempo y devorado por la superstición, los murmullos empezaban a crecer como maleza tras la lluvia. Todos hablaban, aunque ninguno sabía la verdad. Nadie había estado allí cuando Efigenia, con el corazón partido en dos, dejó a su hijo envuelto en un paño azul dentro de una caja de cartón. «Estás loca, mujer. Vas a traer la desgracia a esta casa», escupió doña Joana, la más anciana del pueblo, mientras golpeaba con su bastón el suelo de tierra de la galería. Efigenia estaba sentada, descalza, con el rostro marchito, por el llanto y los ojos hinchados por noches sin dormir. En su regazo, el cobertor azul que ya no abrigaba nada. No respondió de inmediato. Apretó el paño como si aún pudiera sentir el peso de su hijo. «Él no tiene la culpa», murmuró al fin con voz temblorosa. «Es solo un niño, un inocente». Pero Joana desvió la mirada con horror. «¿Inocente? Tú viste sus ojos. Eso no es de Dios». Otras mujeres, atraídas por la discusión, se acercaron. Algunas rezaban, otras evitaban mirar directamente a Efigenia. Todas cuchicheaban. Una sostenía un rosario entre los dedos. Otra murmuraba que el niño no lloraba como los demás. Para ellas, Nilsson no era solo un recién nacido, era un presagio. «Escucha a tu gente», suplicó una mujer, bajando la mirada. «No es por maldad, es por tu bien, y el de todos». Pero Efigenia ya no escuchaba. No podía. En su interior solo resonaban las palabras de su marido, Razán, que apenas hablaba desde el nacimiento del niño, que salía de casa con el rostro endurecido, y que esa misma mañana le había dicho lo impensable: «Si tú no te deshaces de él, lo haré yo». Aquella noche, Efigenia se levantó sin decir palabra. Tomó la caja improvisada, arropó al niño con el cobertor descolorido, colocó dentro su medallita de Nuestra Señora de las Gracias y salió por la puerta trasera. «Perdóname», susurró con voz rota. «Perdóname, mi amor. No soy lo bastante fuerte para protegerte». Se alejó sin mirar atrás. Cada paso sobre la tierra seca era un latido que se detenía. Al día siguiente, un anciano que había pasado la noche en una choza cerca del río llegó a la tienda del pueblo agitado, con la voz entrecortada. La vi con mis propios ojos. Una leona, enorme, estaba echada, junto a una caja. Las palabras fueron suficientes. En menos de una hora, el rumor se extendió como fuego en campo seco. «Una leona cuidando algo», decían. Una caja de cartón sucia, y dentro, ¿qué había? Doña Joana frunció el ceño. «¿Qué tipo de caja?» «De cartón». «Pero había algo adentro, algo vivo». El aire se volvió pesado. Los vecinos comenzaron a mirar a Efigenia, que estaba sentada al fondo del salón comunal.
Un dedo tembloroso la señaló. ¿Es cierto esto? ¿Tuviste el valor de hacerlo? Ella no respondió, pero el silencio habló por ella. Sus ojos vacíos eran la confesión más dolorosa. Las opiniones se dividieron. Para algunos, aquello era un milagro. Para otros, una señal del demonio. Una mujer joven intentó calmar los ánimos. Una leona no. Cuida lo que quiere matar. Si no atacó al niño, es por algo. «O porque ni los animales quieren tocar algo tan oscuro», replicó otro con rabia. Efigenia se levantó de golpe. Su voz temblaba, pero esta vez no se contuvo. «Ustedes no lo escucharon llorar, no sintieron su piel fría, no lo abrazaron mientras dormía». El murmullo cesó. Por un instante, todo el pueblo cayó, porque por más que la quisieran condenar, sabían que decía la verdad, y mientras tanto, en lo más profundo de la selva, la leona, silenciosa, vieja y solitaria, seguía al lado del niño, sin saber de culpas, ni supersticiones, ni juicios. Solo sabía que esa pequeña vida ahora era suya, y que mientras respirara, no permitiría que el mundo lo tocara. Los pasos se escuchaban desde lejos, ramas crujían, hojas se partían, voces humanas rompían la armonía de la selva como cuchillos. El león los olfateó mucho antes de verlos. Sabía lo que venía. No eran predadores del monte, eran algo peor, hombres, y traían ese olor a metal, a miedo encubierto, a orden impuesto. «No se acerquen todavía», ordenó Otacilio, el rastreador, con los binoculares en alto. «Está ahí, justo como dijeron». Él y sus dos compañeros se aproximaron despacio, cada paso calculado como si se acercaran a un milagro o a una trampa. Cuando apartaron las ramas, el silencio cayó como una losa. La leona, porque no era león sino hembra, pintada, vieja y huesuda, yacía al lado de una caja maltrecha. Dentro, un bebé dormía. Temblaba, no lloraba, solo respiraba. No, envuelto en un paño descolorido que aún conservaba el aroma de quien lo había traído al mundo. La bestia levantó la cabeza. No gruñó, no se movió. Solo los miró con una tristeza tan honda que uno de los hombres dio un paso atrás. Primero el niño, con mucho cuidado, luego ella. Otacilio cargaba un rifle tranquilizante, pero no necesitó usarlo. Cuando se agacharon para tomar al bebé, la leona no hizo nada, solo observó, como si comprendiera, como si supiera que esta historia terminaba allí. Y cuando se la llevaron, dentro de un camión rumbo a un centro de rehabilitación de fauna silvestre, ella no opuso resistencia, solo se echó, con la cabeza sobre las patas, y dejó que la jaula se cerrara. En el hospital, el bebé fue examinado. Estaba increíblemente bien. Leve deshidratación, nada más. Una enfermera lo sostuvo en brazos y murmuró: «Este niño tiene suerte, o un ángel, o una fiera que se hizo ángel». Mientras tanto, en el centro de Minamaseto, rehabilitación, la leona se apagaba. Le pusieron Kael, un nombre nuevo para una vida nueva. Fue adoptado por una pareja de biólogos europeos que había oído su historia por casualidad, Ingrid y Tomás, gente de ciencia. Pero incluso ellos no supieron explicar por qué sintieron, al ver la foto del bebé junto a la leona, que ese niño ya les pertenecía. Creció rodeado de libros, animales rescatados, cariño, pero también de algo más, algo que nadie podía nombrar. Desde muy pequeño, Kyle tenía sueños extraños. Despertaba empapado en sudor, con los ojos muy abiertos. «Mamá, soñé con un rugido. Estaba cerca, pero no me daba miedo». A los 4 años, en un museo local, vio una figura de una leona disecada. Se quedó inmóvil. Luego, con total convicción, dijo: «Ella me abrazaba». Ingrid y Tomás se rieron. Pensaron que era fantasía, pero los episodios se repitieron, y los sueños también. Kyle hablaba de olores, tierra mojada, pelo tibio, un aliento fuerte que lo envolvía sin hacerle, y aunque no entendía por qué, una tristeza suave lo acompañaba siempre, como si algo faltara, como si, pese a tenerlo todo, hubiera dejado algo atrás. Un día, revolviendo papeles viejos, encontró una caja con cosas antiguas. Dentro, un trozo de tela azul y una foto arrugada. Era él, recién nacido, en una caja, y junto a él, la leona. La miró por largo rato,
No pestañeó. Luego bajó corriendo las escaleras, la respiración acelerada. ¿Por qué nunca me contaron esto? Sus padres se miraron. Sabían que ese momento llegaría. Ingrid le tomó la mano. Tomás habló. Esa leona te cuidó, te protegió. Nadie lo entiende, pero fue real. Estaba contigo hasta que te rescataron. Kael sintió cómo su pecho se apretaba. ¿Ella se acuerda de mí? Tomás no supo qué responder. Tal vez, pero sigue viva. Y en ese momento, Kael lo supo con certeza. Tenía que encontrarla. Desde el momento en que Kael descubrió la verdad, todo cambió. Los sueños volvieron con más fuerza. Pero ya no eran, ahora eran llamados. Oía el viento. Sentía el calor de un cuerpo enorme a su lado. Veía unos ojos dorados que no lo soltaban nunca. No podía ignorarlo. Mamá, papá, llévenme con ella. Por favor, yo la necesito. Elena y Tomás intentaron razonar, buscar palabras suaves, explicar que quizás no era seguro, que no sabían qué encontrarían. Pero Kael no estaba pidiendo, estaba afirmando. Ella me salvó. Ustedes mismos lo dijeron. ¿Por qué nadie me lo contó antes? Ante aquella mirada, la misma que tenía cuando niño, no pudieron negarse. El viaje hasta el centro de rehabilitación fue largo y silencioso. Kael llevaba en su mochila el trozo de tela azul. Lo sujetaba como si su vida dependiera de ello. Al llegar, fueron recibidos por un hombre de mediana edad, de manos ásperas y rostro sereno. Soy Elías, cuido de ella desde que llegó. Ustedes son los del video, ¿verdad? Elena asintió. Este es Kael. Él quiere verla. Elías los miró en silencio. Luego bajó la cabeza. Ha cambiado mucho. Ya no se mueve. Come poco. No reacciona casi a nada. Kael dio un paso adelante. Igual quiero verla. Caminaron por pasillos estrechos, jaulas silenciosas, estructuras sin alma. Al final, una jaula más grande. Dentro, en el rincón más oscuro, ella, Tupi, estaba tendida, como si ya no esperara nada. Su pelaje opaco, sus huesos marcados, sus ojos entrecerrados. Kael se acercó despacio. Sacó el cobertor azul. Lo levantó frente a las rejas. Tupi, soy yo. Tupi, escúchame. Nada. Soy Kael, el bebé, el de la caja. La leona movió una oreja. Luego, muy lentamente, giró la cabeza. Sus ojos, apagados durante años, se posaron sobre él. Fue como si el tiempo se detuviera. Tupi se levantó, torpe, temblorosa. Dio un paso, luego otro. Se acercó a la reja. Kael estiró la mano. Y entonces, con un gesto que nadie olvidaría jamás, Tupi rozó su hocico contra la palma del niño. No hizo falta más. El vínculo seguía allí, intacto, indestructible. Elías dejó caer su libreta. Elena cubrió su boca con las manos. Tomás cerró los ojos. Ninguno dijo palabra, porque todos sabían que estaban siendo testigos de algo imposible y verdadero. Desde aquel día, Kael no dejó de ir. Todas las mañanas, con la misma camiseta, con el cobertor azul, se sentaba junto a la reja. A veces hablaba, a veces no. Solo estar allí bastaba. Y Tupi revivió. Los cuidadores lo notaron de inmediato. Comenzó a comer mejor. Caminaba más. Su respiración se volvió estable. Cambió hasta su mirada. Ya no era la de un animal resignado. Era la de alguien que esperaba. Cada día. Es como si ella solo viviera cuando él está, comentó una de las veterinarias. Esto no es normal. Es amor. Kael no hablaba de milagros. Solo decía una frase. Ella nunca me olvidó. Y yo tampoco. Elías, que llevaba años al lado de Tupi, empezó a registrar todo. Frecuencia cardíaca, patrones de conducta, niveles de respuesta. Todo era mejor cuando Kael estaba. Un día, mientras el chico leía en 1900 en voz alta junto a la jaula, Elías le preguntó, ¿tú recuerdas algo, Kael? El niño bajó el libro. Lo pensó. Recuerdo el calor, su respiración, que me cubría, que me cuidaba. Yo no sabía que era ella, pero lo sentía. Entonces lo sabes, dijo Elías, emocionado. Lo sabes en el cuerpo. Kael asintió. Ella me salvó, ahora me toca a mí. Y así, tomó una decisión. Creó una campaña. Escribió su historia. Subió fotos, videos. Lanzó una petición. Ella me salvó cuando era solo un bebé. Mi turno de salvarla. La historia estalló.
Miles de personas firmaron. Celebridades compartieron. ONGs ofrecieron apoyo. Pero para Kael no era sobre fama, era sobre cumplir una promesa. Después de semanas de lucha, una mañana Tomás apareció en la sala con el portátil en la mano. Kael, tenemos más de 200.000 firmas. Y la respuesta llegó. ¿Qué dijeron?, preguntó él conteniendo el aliento. Dijeron sí, la van a liberar. El niño cerró los ojos. Sujetó el cobertor contra el pecho y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Tupi iba a volver a casa. El día de la liberación llegó con un cielo limpio, sin nubes. Kael despertó antes del amanecer. Se vistió con su camiseta azul y colocó el viejo cobertor en la mochila. Sus padres lo observaron en silencio, sabiendo que aquel viaje no era solo físico, era un regreso. En el refugio, Tupi esperaba, ya no como un cuerpo resignado, sino como una criatura despierta. Caminó hacia el camión sin miedo, sin jaulas ni sedantes. Colocó una manta limpia, acarició su lomo con respeto. «Vas a casa, vieja amiga», susurró. El traslado fue largo, pero tranquilo. Tupi no rugió, no tembló, solo observaba, sentía. Al llegar al santuario Serra da Luz, el portón se abrió como si el mundo la recibiera con los brazos abiertos. Kael descendió primero. Se colocó a un lado de la jaula abierta y esperó. Tupi dudó por un instante. Luego bajó, pisó la tierra libre, miró alrededor y caminó. Cada paso era un eco de lo que ahora volvería a ser. Subió a una elevación de piedra. Levantó la cabeza y rugió. No era un rugido de amenaza, era un canto de regreso, de libertad, de renacimiento. Kael dejó caer una lágrima, sin pena. Era alegría, era alivio. Ella volvió, de verdad. Con el tiempo, él seguiría visitándola, sin rejas, sin barreras. Solo un campo abierto, árboles, piedras, cielo y memoria. La historia de Kael y Tupi se volvió libro, documental, leyenda viva, pero él nunca buscó fama. Solo, decía, no hice nada extraordinario, solo devolví lo que me dieron. Y cuando le preguntaban qué sentía al verla libre, respondía con una sonrisa serena, siento que ella está donde siempre debió estar, y yo también. En la entrada del santuario, junto a la foto de Tupi, una frase escrita a mano recuerda lo imposible. Aquí, hasta lo imposible encuentra refugio. Y quienes conocen su historia, saben que es verdad.